Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es jueves 30 de junio de 2022. Helga, mientras la OTAN se reunía para planear una guerra más grande en Europa y mientras los efectos de la inflación y el colapso económico están empobreciendo a miles de millones de personas, el Instituto Schiller lanzó una movilización en torno al llamado para la formación de un comité ad hoc por un nuevo Bretton Woods, que surgió de un diálogo de las conferencias recientes del Instituto Schiller. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿cuál es tu intención al iniciar este llamado? Bueno, hay mucha gente que está extremadamente preocupada por el peligro de una tercera guerra mundial. Y dado el hecho de que el peligro está aumentando realmente día a día, como pudimos ver en la reciente reunión de la OTAN en Madrid, pero la mayoría de la gente simplemente está en contra de la guerra, pero en realidad no está viendo cuál es la causa de este aumento del peligro de guerra. Y es el hecho de que el sistema neoliberal se está derrumbando. De hecho, se ha estado derrumbando durante mucho tiempo, pero ahora ha entrado en su fase hiperinflacionaria final y todo el sector transatlántico se compara en esta situación con la Alemania de Weimar en el verano de 1923. Es por eso que debemos tomar medidas antes de que haya un estallido hiperinflacionario del sistema, o si los bancos centrales están aumentando las tasas de interés, podría haber un colapso en reacción en cadena y eso aumentaría dramáticamente el peligro de guerra. Por lo tanto, estamos pidiendo un nuevo Bretton Woods, un comité para organizar un sistema de este tipo que debe tomar medidas de emergencia inmediatas para reorganizar por completo este sistema neoliberal transatlántico en bancarrota. Y dado que hay un precedente histórico que podría usarse, lo llamamos un nuevo sistema de Bretton Woods, porque si ven la intención inicial de Franklin Delano Roosevelt en qué quería que se convirtiera el sistema de Bretton Woods, que desafortunadamente nunca lo hizo porque él murió y luego Churchill y Truman diseñaron el Bretton Woods, por lo que mucha gente piensa que no fue una gran cosa. Pero si nos fijamos en la intención de Roosevelt, él quería crear un sistema crediticio que derrotara el colonialismo y acabara con la pobreza en el tercer mundo, aumentando el nivel de vida, especialmente en los países en desarrollo. Esto se necesita con urgencia porque tenemos 1.700 millones de personas que están en peligro de morir de hambre. Todavía tenemos a 2.000 millones de personas que no tienen agua potable y podría agregar que no hay un sistema de salud moderno en la mayoría de los países y así sucesivamente. Entonces, lo que necesitamos es una declaración inmediata de la quiebra del sistema actual y reemplazarlo por uno nuevo, comenzando con una separación bancaria global según la ley del Glass-Steagall, para deshacernos de los derivados de una vez por todas, para deshacernos de la especulación en combustible y comida, porque eso es totalmente inmoral y no debería pasar. Y luego se necesita un banco nacional en cada país para darle de nuevo el poder de generación de crédito a los gobiernos soberanos. Luego se necesita una conexión entre estos bancos nacionales para que se tenga un acuerdo de inversiones a largo plazo con tasas de interés bajas y de larga duración para que el desarrollo real pueda tener lugar en el sector en desarrollo. Ahora, eso es altamente factible. Eso desea la mayoría de la población que necesita urgentemente tal cambio. Y es por eso que hemos hecho este llamado por un nuevo sistema de Bretton Woods y les pido a todos ustedes que lo firmen, que lo difundan ampliamente y crear así las condiciones para un nuevo orden económico mundial que sea justo y permita la supervivencia y el bienestar de todas las personas que viven en este planeta. Tendremos un enlace para la petición del llamado en la parte inferior de la sección de descripción de nuestro video. Mientras presentas esta idea de transformación real, vimos a la reunión del Grupo de los 7 en las montañas
en un estado de completa fantasía, presentando ideas para más guerra y más consolidación por parte de los banqueros globales. ¿Qué opinas de la reunión del Grupo de los Siete? Si no fuera tan triste, sería ridículo, porque lo que estos líderes, entre comillas, muestran es que en realidad solo se preocupan por sí mismos, que tienen una visión del mundo completamente eurocéntrica, y eso no cambió por el hecho de que invitaron a los 5 líderes del sector en desarrollo que se habían negado a sumarse a la condena de Rusia. Estos no se dejaron arrastrar al campo de las disque democracias. Quiero decir, lo que se les ocurrió fueron propuestas que fueron completamente inútiles. Por ejemplo, quieren contrarrestar la nueva ruta de la seda de China, creando su propia ruta de la seda. Han planeado 600,000 millones de dólares en 5 años para gastar en eso, pero todo o la mayor parte de ese dinero provendrá de inversiones privadas, lo que significa que seguirá el mismo camino que cualquier otra propuesta de la Unión Europea en los últimos años. Básicamente no llegará a ninguna parte. Pero creo que lo más importante en realidad es que no comprenden en absoluto cuáles son los requisitos reales en el mundo, y si ellos fueran un verdadero liderazgo, incluso la institución británica Oxfam criticó el hecho de que el Grupo de los Siete, a la luz de la increíble pandemia y el hambre en el mundo, solo salió con escasos 4.500 millones para abordar la mayor hambruna mundial que ocurre desde hace mucho tiempo, que es absolutamente una cantidad insignificante. Oxfam dice que se necesitan al menos 28.500 millones de dólares, pero incluso eso se queda corto. Hemos lanzado un programa hace un tiempo donde dijimos, a la luz de esta crisis de hambre, tenemos que duplicar la producción de alimentos, lo cual se podría hacer si los gobiernos dieran créditos y pusieran, sobre todo en Europa y Estados Unidos, todos esos ridículos programas de dejar de sembrar, de la granja a la mesa, de no usar el 30% del territorio para la producción agrícola. Todo eso hay que tirarlo por la ventana. Se debe dar crédito para que los agricultores tengan acceso. Ahora ya estamos a mediados del verano, pero eso es lo que exigimos en la primavera. Que los agricultores tengan acceso a fertilizantes, a pesticidas, a semillas. Eso ahora se puede hacer en el hemisferio sur y la próxima temporada se debe hacer en el hemisferio norte. Nada de esto se hizo. No se debe prohibir los biocombustibles, no se graban los beneficios excesivos de la especulación de alimentos y combustibles, y no han suspendido la deuda de los países en desarrollo. No cumplen con el tipo de liderazgo responsables que los habría calificado para representar al mundo. Así que no lo representan. Son solo un grupo antiguo, y creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China lo dijo muy correctamente. El Grupo de los Siete representa a 777 millones de personas, pero los BRICS, que acaban de celebrar su cumbre, también representan a 3.200 millones de personas. Así que el peso de estas personas se ve muy disminuido, y realmente deberían reflexionar y revisar por qué su sistema está fallando, en lugar de ser tan arrogantes y tratar de dirigir al mundo desde la cima del Olimpo. No estoy seguro de que sean capaces de reflexionar, pero mientras tanto estamos viendo diferentes cosas que ocurren en todo el mundo que están rompiendo con eso. Y por cierto, el fondo de 600,000 millones, como mencionaste, es en su mayoría privado, pero es poco probable que algún país vea algo de eso, excepto en la forma de quizás de algunos paneles solares y baterías. Ahora, como mencionaste, mientras esto sucedía, los BRICS se estaban reuniendo, los BRICS Plus, que tenían una concepción completamente diferente de lo que debe hacer. ¿Cuál es tu idea de la movilización que viene de los BRICS?
Fue una reunión extraordinaria. Todos los líderes que hablaron expresaron su preocupación por el bienestar de la humanidad en su conjunto y como resultado es una institución que está creciendo. Irán y Argentina solicitaron formalmente la membresía y otros fueron invitados y tienen la intención de unirse en el futuro. Así que creo que esta es una organización completamente diferente que se basa en una idea de cooperación en la que todos ganan. Se basa en la superación de la pobreza, la superación del subdesarrollo. Y lo mejor que podría hacer el Grupo de los 7 sería disolverse y cooperar con los países de los BRICS. Eso tendría mucho más sentido. Y también hubo un comentario muy interesante de Sergei Glaziev, quien está involucrado con la Comisión Económica Eurasiática, donde habló sobre tu esposo como el pensador más profundo de los últimos 25 años y habló sobre la concepción del desarrollo del Lynn, que es muy en la línea de lo que está pidiendo en esta conferencia, ¿no es así? Sí, conocemos al señor Glaziev desde hace bastante tiempo. Seguro que es el mejor economista de Rusia. También está convencido de que Rusia le irá muy bien si adoptara el modelo económico chino, pero parece que la respuesta no solo de Rusia, sino también de muchos de los países asiáticos y otros, es ir en la dirección del tipo de economía física en la que mi esposo era un muy buen experto y creo que claramente hay una afinidad, así que estoy muy contenta con esta declaración del señor Glaziev naturalmente. Entonces tenemos que retomar lo que resultó de la cumbre de la OTAN, más guerra, expansión de la OTAN, y dado que la guerra actual en Ucrania fue el resultado de la expansión de la OTAN, ¿qué sentido tiene hacer más expansión si quieres detener la guerra? Bueno, esta cumbre de la OTAN fue realmente terrible. Desafortunadamente, lo vimos venir durante mucho tiempo, pero realmente decidieron romper por completo las relaciones con Rusia. Publicaron un nuevo concepto estratégico de seguridad en el que Rusia se describe como una amenaza clara y presente. China se caracteriza como un desafío multifacético, pero tienen la intención de expandir la OTAN globalmente. En otras palabras, convertirla en un gobierno mundial que desafiará a Rusia y desafiará el ascenso de China, que si se sigue esa política tiene el potencial de conducir a la Tercera Guerra Mundial, porque no hay cómo podemos detener el ascenso de China de manera pacífica. China es un país de 1.400 millones de personas. Tienen una política correcta, lo cual está aprobado por la enorme cantidad de personas que sacaron de la pobreza. Y ahora ese modelo chino se está presentando para que otros países lo imiten. Entonces, creo que la idea de que exista una OTAN global es muy mala. ¿Qué tiene que ver el Indo-Pacífico con la defensa del Atlántico Norte? Nada. Ahora es el hecho de que esa idea de un gobierno mundial a través de una militarización de la economía mundial, a través de la expansión de la OTAN, no es una idea nueva. Eso viene desde hace mucho tiempo. Es interesante que el historiador indio Brashard básicamente lo llamó exactamente eso, que la idea de una OTAN global ha estado surgiendo durante mucho tiempo y citó a Afganistán y Libia, la acción militar o la guerra contra estos países como puntos importantes. Y acabo de recordar que bajo la dirección o el ambiente de la OTAN, Gaddafi fue asesinado. Mi difunto esposo dijo en ese momento que eso significaba que iban a la Tercera Guerra Mundial, que iban a atacar a Rusia y a China.
Y eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo desde entonces. Luego quieren actualizar Kiev o al ejército de Ucrania, quieren reemplazar las antiguas armas de la era soviética con armas modernas de la OTAN, y eso en un momento en que la guerra en Ucrania está prácticamente perdida. Así que es realmente una política completamente retrógrada, pero extremadamente peligrosa, y la OTAN debería haberse disuelto cuando se disolvió el Pacto de Varsovia. Y creo que deberíamos llegar a esa conclusión, que la OTAN es una mala idea y lo que el mundo necesita, en cambio, es una nueva arquitectura de seguridad internacional que cuide los intereses de seguridad de cada país, incluida Rusia, incluida China, porque cualquier otro enfoque tiene el peligro de una escalada y la Tercera Guerra Mundial. Así que realmente deberíamos discutir eso y discutir también la combinación de una nueva arquitectura de seguridad y un nuevo Bretton Woods, porque todas estas cosas van de la mano si se quiere remediar la crisis actual. Varios funcionarios militares y de defensa de Rusia se han centrado mucho en las declaraciones belicosas provenientes de Londres, y uno de los más atroces fue el del general Sir Patrick Sanders, quien es el nuevo jefe del Estado Mayor General del Ejército, quien dijo que las tropas británicas deben estar preparadas para pelear en Europa para llevar la batalla a Rusia. Mientras dice eso, los centros de estudios británicos como el RUSI, el Real Instituto de Servicios Unidos, están publicando informes de que Gran Bretaña realmente no puede desplegar un ejército que no tiene municiones, que no tiene base industrial. Así que esto parece ser precisamente de lo que hablaba tu esposo en los 1980s, cuando dijo que cuando se elige este tipo de estrategia de guerra con una política económica neoliberal, se va a perder tanto la guerra como la economía. También es bastante escandaloso que todos los líderes continentales europeos, los británicos pueden decir lo que quieran y nunca tienen el valor de decir que esto es una locura y que nos estamos distanciando de eso. Desafortunadamente, el actual gobierno alemán es básicamente como una copia impresa de la OTAN. Hay personas que hablan como si no hubiera peligro para el pueblo alemán como resultado de lo que dicen. Pero si los británicos quieren venir y pelear una guerra en Europa contra Rusia, traerlo a territorio ruso, eso es la Tercera Guerra Mundial, y cualquier gobierno que no diga esto es una locura y no queremos tener nada que ver con eso, no está representando los intereses del pueblo. Y desafortunadamente, Alemania, por ejemplo, supongo que Francia de una manera similar, Estados Unidos de seguro, el tipo de militarización de los principales medios de comunicación y lo que se habla se ha apoderado de lo que debería asustar a cualquiera que tenga interés en vivir durante los próximos años. Y eso es constante en los medios. La otra cosa que sucedió esta semana, que probablemente la mayoría de la gente no sepa, es que el presidente de Ucrania, Zelensky, actuó para acabar con la oposición, yendo más allá de lo que había hecho antes para acabar con la oposición en Ucrania a las disques fuerzas democráticas en Europa Central. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, la señora von der Leyen está presionando para que Ucrania acceda rápidamente a la Unión Europea. Este país no tiene nada que ver con la democracia ni con ninguno de los otros requisitos que supuestamente se necesitan para convertirse en miembro de la Unión Europea. Zelensky ya prohibió a 11 partidos de oposición el 20 de marzo y se presentó una contrademanda. Entre estos 11 partidos estaba el de Natalia Vitrenko y de Volodymyr Marchenko, dos ex miembros del Parlamento, y ellos están luchando en contra de esto hasta la Corte Suprema, pero no hay democracia en Ucrania en absoluto, y eso también es digno de mención
¿Quién guarda silencio al respecto? Solo para volver a la iniciativa que has iniciado, quiero enfatizar el punto de que hay mucho pesimismo en Occidente. El efecto de los medios, el efecto del impulso de guerra, el efecto de las tácticas de divide y vencerás que se están utilizando, y parte de lo que estás haciendo con este llamado es tratar de revivir la tradición de la Revolución Americana. Y el Instituto Schiller está patrocinando una conferencia el próximo domingo 3 de julio en la que tú estarás participando. ¿Cómo ves la capacidad de transmitir al pueblo estadounidense y al pueblo de Europa Occidental la diferencia entre la tradición económica del sistema americano, de la economía física, frente a la locura de la burbuja económica que todos parecen estar aceptando? Tuve algunas discusiones con economistas en Europa, quienes dijeron, ¿por qué dices Bretton Woods? Todo lo que necesitamos es volver a la Carta de la ONU, los principios de la ONU. Bueno, eso es cierto, y estos principios son muy válidos y deben ser respetados, pero como dije antes, la razón del peligro de guerra es la desintegración final o la amenaza de la desintegración del sistema neoliberal occidental. Y cuando se está en una crisis como esa, es muy útil ir a un modelo probado en la creación de dicho sistema. Y lo que hizo FDR funcionó, el nuevo trato funcionó y no tiene nada que ver con el nuevo trato verde, pero fue un verdadero programa de industrialización, lo que significó que al final de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos había emergido como la potencia económica más fuerte del mundo. Y esa fue la corporación financiera de reconstrucción que usó Roosevelt, que también fue la base del Banco de la Reconstrucción en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Todo se remonta al sistema americano de economía, en contraste total con el modelo británico de economía. Y tiene mucho que ver con que esa historia ha sido suprimida. Por ejemplo, Bismarck pasó bajo la influencia de Henry C. Carey de ser un librecambista a ser un seguidor total del sistema americano de economía, lo cual yo leí alrededor de 20 biografías de Bismarck y no se menciona en ninguna, pero el principal asesor económico de Bismarck en ese momento, Wilhelm von Kardorff, que era el jefe de la Asociación de la Industria, escribió un hermoso libro llamado Contra la corriente, en el que se describe exactamente cuál es la diferencia entre el sistema americano y el sistema británico. El sistema americano dice que la única fuente de riqueza es la creatividad individual, la cual le permite a la sociedad descubrir una y otra vez principios del universo físico. Y si traduces estos descubrimientos en conocimientos científicos y el progreso tecnológico, aumenta la creatividad en el proceso de producción y eso a su vez te da un nivel de vida más alto, una mayor longevidad y una sociedad próspera en comparación con el sistema británico que dice compra barato y vende caro y haz rico al intermediario. Siempre que controles las condiciones del comercio, entonces controlas todo. Y eso es esencialmente lo que son el FMI, el Banco Mundial y demás. Pero creo que el modelo chino, por ejemplo, está mucho más basado en el sistema americano de economía, que entre otras cosas tiene que ver con el hecho de que Benjamin Franklin estaba completamente fascinado con Confucio. Y la inspiración entre Lincoln y Sun Yat-sen es un hecho establecido. Y el economista alemán estadounidense Friedrich List es el economista más conocido dentro de China. Esta es toda otra historia, pero la gente simplemente no conoce esta historia y por lo tanto esto debe ser una operación quirúrgica porque vamos a llegar y mi impresión es que será este otoño a más tardar. Vamos a entrar en una escalada total de desempleo masivo, a una inflación desbocada
Y en esa situación, solo una reorganización total por bancarrota de este sistema detendrá el peligro. Así que de nuevo, miren esta convocatoria, fírmenla y distribúyanla ampliamente. Y sería muy útil si los estadounidenses usaran la próxima celebración del 4 de julio para aprender algo sobre la historia verdadera del sistema americano, que como señalaste, no van a obtener del sistema educativo o de los medios de comunicación, sino que pueden encontrar mucho al respecto en las diversas publicaciones asociadas con la organización de la Rush. Helga, gracias por acompañarnos hoy. Espero escuchar tus comentarios el 3 de julio. Sí, hasta entonces.